Hola, me llamo Caraota. Soy una semilla libre. Quisiera hablarles sobre el origen de los alimentos que llegan a nuestra mesa cada día. Los alimentos son sustancias sólidas o líquidas que un ser vivo toma o recibe para su nutrición. Nutriente es toda aquella sustancia que bioquímicamente es esencial para el mantenimiento de los organismos vivos. La vida es sostenida por los alimentos. La mayoría de los alimentos se produce originalmente en el campo o tierra laborable y el productor se llama campesino o agricultor. Un campesino es un miembro de una comunidad rural que se dedica a trabajar en el campo para producir fundamentalmente alimentos. A lo largo de la historia, el campesino ha pasado por diferentes etapas según los modos de producción o sistemas políticos económicos dominantes. Esclavismo. En este modo de producción, los campesinos no son dueños de la tierra ni de su propia vida. Feudalismo. En este modo de producción, los campesinos pagan regularmente una renta al señor feudal o terrateniente por trabajar la tierra. Tampoco son dueños de la tierra ni de su vida. Capitalismo. En este modo de producción, el campesino, que es supuestamente dueño al menos de su propia vida, sufre la competencia de la industria y el agronegocio, viéndose cada vez más relegado y migrando a las ciudades. La presión de la agroindustria es a veces tan fuerte que el campesino se convierte nuevamente en un esclavo, pero ya no de un señor, sino de una corporación transnacional. Una corporación es una persona jurídica distinta a una persona física, que a menudo posee derechos amparados por la ley, similares a aquellos de una persona natural. Las corporaciones no contienen en su funcionamiento límite alguno en cuanto a lo que puedan explotar para adquirir beneficios. Su creación y reproducción solo se fundamenta en el lucro. Llegan a ser a veces más grandes y poderosas que muchos gobiernos del mundo. Las corporaciones siempre han comprado poder militar, político y opinión pública. En el nuevo orden mundial, la globalización impone patrones universales de cultura, estilos de vida y formas de pensamiento. De este modo, las grandes corporaciones transnacionales han impuesto sus marcas de productos sin límites ni fronteras. Los patrones alimentarios, las formas de vestir, creencias y valores, costumbres, modas, etc. son asimiladas rápidamente por millones de personas. Los consumidores habituales de alimentos y medicamentos pagan ciegamente los precios fijados en todos los cientos de miles de establecimientos que expenden estos bienes en el mundo entero, llamado por sus fabricantes el mercado. These people are customers because they are willing to trade money for widgets. And all the customers take their widgets home to all parts of the country. O sea, la masa de estómagos y cuerpos preentrenados por los medios para estar siempre listos para el consumo, ya sea por necesidad real, por costumbre o por vicios compulsivos, y así no se percatan de que son parte esencial de un sector económico corrupto, integrado por cientos de empresas transnacionales o corporaciones cuya misión en la vida es exprimir dicho mercado con precios que conllevan ganancias más allá de lo razonable. Más de la mitad de las mayores economías del mundo son corporaciones transnacionales y no países. Desde los años 60 comenzó en el mundo el auge de la agroindustria y el agronegocio, un proyecto de la Fundación Rockefeller que nació en México y se expandió por casi toda Latinoamérica y Asia, en especial la India, como estrategia para controlar la producción de alimentos fundamentales en países claves del tercer mundo. La agroindustria consiste en la explotación intensiva de monocultivos basados en la utilización de agrotóxicos, es decir, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, empleo intensivo de maquinaria y grandes inversiones en la investigación genética que desarrollaría lo que hoy llamamos transgénicos. Los transgénicos son organismos vivos que han sido creados artificialmente manipulando sus genes.
Los efectos de los transgénicos en el ecosistema y en el ser humano son irreversibles e imprevisibles porque alteran la naturaleza de la naturaleza. El principal promotor de la agroindustria o agronegocio fue Norman E. Borlaug, quien fue premiado con el Nobel de la Paz gracias precisamente a sus agronegocios. Solo en la India, con la introducción de los agrotóxicos, la producción de trigo pasó de 10 millones de toneladas en 1964 a 17 millones en 1968. Lo que no se consideró fue que la introducción de estas innovaciones contaminaba suelos y aguas, que conllevaba a un éxodo masivo del trabajador de la tierra y que además la dependencia del campesino indio de estos pesticidas y fertilizantes hizo que solo en el estado indio de Punjab el uso de los abonos químicos pasara de 5.000 toneladas en 1960 a 1.3 millones de toneladas en 1999. బోల్గార్డ్ ప్రతి విత్తనాలు కాయదొలుచు పురుగులతో పోరాడే శక్తి. Los campesinos desesperados, obligados a comprar cada año más abono y pesticidas, llegaron a un estado de ruina absoluta. Es muy sencillo. El suelo fértil, por decirlo así, ha desaparecido. El resultado de la introducción de la agroindustria en la India es que 150.000 campesinos se han suicidado solo entre 1997 y 2005. Muchas veces tragándose los mismos pesticidas. आज जे आपल्या इथं आत्महत्या झाली ती कशामुळे झाली? बीटी कॉटन. अजून काय कारण होतं? कर्जबाजारी. वय काय होतं? 25. हा, ही कन्झ्युम्ड पेस्टिसाइड 1 लिटर पेस्टिसाइड. Por culpa de la agroindustria, han muerto muchos campesinos y se ha proliferado innumerables enfermedades provenientes de esta contaminación alimentaria. Hoy en día, la gran mayoría de los campesinos del mundo trabajan ya bajo el sometimiento de las grandes corporaciones. Las 5 mayores corporaciones que atienden fundamentalmente a la producción de alimentos son Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer y DuPont, todas expertas en envenenar el planeta. Crean y proliferan los transgénicos y los agrotóxicos. Y son todas miembros del American Chemical Council, un lobby de la industria química internacional. Pero veamos quién es quién. La Monsanto es una empresa transnacional conocida por producir el 91% de las semillas transgénicas del mundo. En 1976 comenzó la comercialización del herbicida Roundup, glifosato, que pasaría a convertirse en el herbicida más vendido del mercado. Desde 1995 comercializa alimentos como son soya Roundup Ready, papas New Leaf y algodón Bollgard. En 1998 ingresa el maíz Roundup Ready y también tiene el algodón Roundup Ready Flex. Monsanto se dedica en la actualidad principalmente a la producción de herbicidas y de semillas genéticamente modificadas. Chemistry is working for you, and very likely Monsanto is working for you. Monsanto, where creative chemistry works wonders for you. En el 2007, junto a Dow AgroScience, anuncian un acuerdo de licencia cruzada con el objeto de lanzar Smartax al mercado. Smartax es maíz genéticamente modificado contra los insectos y con tolerancia a herbicidas. Pero remontémonos a la historia del siglo XX. ¿Sabías que Monsanto fue además la productora del agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam, conllevando un saldo de más de 400.000 muertos y medio millón de nacimientos con malformaciones? Monsanto hoy en día funciona como un nuevo conquistador. Vende la semilla de soya transgénica resistente al herbicida glifosato y también vende el glifosato y exige no solo un precio por licencia tecnológica, sino que la semilla comprada no se vuelva a usar al año siguiente sin pagar derechos de patente. Las consecuencias toxicológicas del uso del glifosato, que es el compuesto químico comercializado bajo el nombre Roundup, producto estrella de Monsanto, son las siguientes. Toxicidad para seres humanos y ecosistema.
efectos cancerígenos y reproductivos, acción mutagénica y contaminación de alimentos, tierras y aguas. Los intereses económicos de estas corporaciones son tan importantes que las presiones son enormes para conseguir una introducción masiva de los transgénicos en la producción agraria y de alimentos en todos los países. Esto ha originado todo tipo de estrategias y presiones políticas para imponer los transgénicos al mercado mundial, desde la contaminación intencionada de cultivos no transgénicos o la amenaza a países para que retiren normas restrictivas. DuPont. La empresa transnacional DuPont tiene una larga trayectoria. Ya en la Guerra Civil de los Estados Unidos, suministraba pólvora al ejército de la Unión. Siguió siendo proveedor de ese ejército tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. También colaboró en el proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica. DuPont fue, junto con General Motors, el inventor de los CFC, clorofluorocarbonos, sustancias dañinas para la capa de ozono. Y en un informe remitido por Saddam Hussein a las Naciones Unidas previamente a la invasión de Irak, se reveló que DuPont había participado en el desarrollo del programa nuclear iraquí. Bayer. También es reveladora la historia de la corporación transnacional Bayer. Esta empresa produjo hasta la Primera Guerra Mundial la droga llamada diacetimorfín, una droga adictiva vendida originalmente como tratamiento para la tos, que luego pasó a llamarse heroína. La heroína era una marca registrada de Bayer hasta que fue prohibida antes de la Primera Guerra Mundial. Desde 1925 y hasta 1951, Bayer se convirtió en parte de IG Farben, un conglomerado de las industrias químicas alemanas que conformaron la base financiera del régimen nazi. El doctor Fritz Termier, condenado a 7 años en la prisión por crímenes de guerra por el Tribunal de Nuremberg, fue hecho directivo supervisor de Bayer en 1956, después de su excarcelación. También a Bayer se le atribuye la creación de agentes químicos como gas mostaza, que es una peligrosa arma química, y Tabum, que es un gas nervioso. Y si es Bayer, es bueno. En Camboya, por ejemplo, circulan más de 50 tipos de plaguicidas peligrosos. Uno de ellos, el Folidol, es un producto sumamente peligroso fabricado por Bayer. En las distintas páginas web de Bayer se siguen ofreciendo tanto el Folidol como otros productos comprobadamente dañinos para el ser humano como el Nemacur y el Vicor. Take this ingenious invention that Gene is carefully preparing. Looks like normal rice, you're thinking. But in fact, it's genetically modified rice. Oh, by its official name, LL62. Don't let the rice boil over now, Gene. At times like this, every housewife dreams of a hero of her own. What luck, because there's plenty right here in her pot. Clever scientists have enhanced the genetic code at the heart of your daily rice to create the champion your family can depend on. What's this little winner's secret? It's resistant to glufosinate, a herbicide that gives all other plants what for. Who's the clever company behind this rice? Bayer! Who makes the weed killer? Bayer! Let's keep this in the family. It's so innovative and new, you'll be the first in the EU to test it. Let's hope that glufosinate washes off. In fact, it's so damned good, we've walked through the testing process, changed the law, and brought it straight to your local shop. Remember, GM rice, barely tried or tested, a miracle for the modern family. I won't be using natural rice in the future. Well, if the big companies have their way, you won't have any choice in the matter. Bayer es además impulsadora de las investigaciones de nanotecnología en el mundo. ¿Y qué es la nanotecnología?
La nanotecnología es la manipulación de la materia a la escala de los átomos y las moléculas, que sirve para controlar los comportamientos y reacciones de los organismos vivos. Amigos, la agricultura puede resultar ahora un campo de prueba para tecnologías que podrían adaptarse para servir en la vigilancia, el control social y la guerra biológica. Syngenta es otra famosa corporación transnacional conocida por su pesticida asesino Paraquat y las semillas Terminator. El Paraquat es vendido en más de 100 países con el nombre genérico de Gramoxone. Es el producto estrella de Syngenta. Se vende en todo el mundo y su expansión no para. Sus plantas del tipo Terminator producen semillas estériles que no dan más que una sola cosecha. Los campesinos no pueden volver a usarlas para la siembra. El único objetivo de esa tecnología es dominar el mercado de semillas y asegurar el control de la alimentación mundial, lo que implica una violación al derecho humano de la alimentación. Dow, la otra gran transnacional que domina el mercado de la producción de alimentos, es Dow. Dow Chemical fue demandada junto a otras 2 compañías multinacionales con sede en Estados Unidos por trabajadores agrícolas centroamericanos. Los demandantes alegan haber quedado estériles por haber sido expuestos a un pesticida llamado DBCP en los años 70. Mi esposa a mí no me tiene hijos, pero como no pude entrar, ella tuvo que abandonarme a mí y se buscó otro. No puede, está cancelado. El DBCP dejó de usarse en Estados Unidos hacia 1979, pero continuó en el mercado y siguió usándose en países como Nicaragua. En 1964, y anticipándose a los encargos que poco después le haría el gobierno norteamericano, Dow Chemical contrató a un dermatólogo de la Universidad de Pensilvania para que realizase ensayos con dioxinas utilizando a 70 reclusos de la prisión de Holmesburg, en Filadelfia, cuyos resultados serían usados al poco tiempo y en gran escala contra la población civil vietnamita. Las dioxinas son las sustancias más dañinas que se conocen. Además de cancerígenas, son 5 millones de veces más tóxicas que el cianuro. Pero su producción más conocida y asesina, también utilizada en Vietnam, es una versión del agente naranja. Y fue utilizado como desfoliante en los bosques y los arrozales por el ejército norteamericano en la guerra de Vietnam, presentando contenidos elevados de una dioxina cancerígena, la tetraclorodibenzodioxina, tóxico cuyo uso afectó a más de 3 millones de vietnamitas e incluso a muchos soldados estadounidenses. Pero desgraciadamente el cuento no termina aquí. En los últimos 30 años, las corporaciones que mantienen el control sobre el mercado alimentario mundial han venido invirtiendo en las enormes plantaciones de cultivos que se usan como agrocombustibles. ¿Y qué son los agrocombustibles? Son combustibles que proceden de cultivos como la soya, el maíz, la palma africana o la caña de azúcar, de la cual viene el etanol, que es el más famoso agrocombustible. Son un negocio que se utiliza como excusa ecologista ante el calentamiento global, producido, entre otras cosas, por la quema de hidrocarburos como el gas y el petróleo, recursos no renovables. Pero por supuesto no se considera que los cultivos destinados a agrocombustibles y las plantaciones de árboles para etanol a gran escala provocan la pérdida de biodiversidad, falta de agua, degradación de la tierra, empobrecimiento, desnutrición y violaciones de los derechos humanos. Aparte del éxodo masivo del campesino autóctono que se dedicaba anteriormente a la producción de alimentos. Los beneficiarios finales de la explotación de los agrocombustibles son megacomerciantes de granos, las empresas petroleras, las empresas automotrices y los gigantes de la biotecnología. Precisamente, como estos cultivos no se dedican para el consumo humano,
no hay ningún tipo de restricción con los transgénicos, así que, por ejemplo, suceden cosas como que el cultivo desmedido de la soya transgénica dedicada a agrocombustibles ya ha provocado la desforestación de 21 millones de hectáreas de bosques en Brasil y ha convertido grandes superficies de la cuenca amazónica en tierra infértil. El agronegocio se ha convertido en una estrategia de dominación del mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que son más de 2 millones de personas que mueren cada año a causa de los pesticidas. Monsanto, DuPont, Bayer, Syngenta, Dow Chemical y otras gigantes corporaciones de la química y la agricultura han usado el poder político y militar americano para, controlando patentes de semillas, controlar el cultivo de alimentos del mundo. El proyecto va más allá de las semillas e incluye muchos alimentos como leche y ganado. Hoy día, organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud estima que cada año más de 400.000 personas se intoxican por plaguicidas tan solo en América Central. Es que los agrotóxicos no fueron inventados para la agricultura y ni siquiera fueron solicitados por los agricultores. Son un producto de la guerra. Y hoy, cuando vemos los problemas que causan, tenemos que llamarlos por su nombre: veneno o arma química. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían un enorme stock de nitratos que ya nadie quería. La industria química los recicló y se los impuso al agricultor. Así nacieron los abonos nitrogenados. La agricultura fue una especie de basurero para la industria de la guerra. ¿Sabías que 75 de cada 100 personas que padecen de hambre son productoras de alimentos? Y además, más de 500.000 toneladas de plaguicidas obsoletos, prohibidos o caducos se acumulan en casi todos los países en vías de desarrollo, creando una grave amenaza para la salud de millones de personas y para el medio ambiente. El agronegocio es una de las principales causas del calentamiento global, puesto que las corporaciones contaminan las tierras dejándolas infértiles, lo cual impide que nuestra atmósfera se regenere. Además, se destruyen miles de hectáreas de bosques anualmente con el fin de generar grandes plantaciones transgénicas. Todo esto lleva al campesino a vivir en las ciudades, se deteriora la salud del ser humano y se incentiva una vida urbana contraria al buen vivir de antaño. Por lo tanto, podríamos decir que la agroindustria es una causa fundamental del cambio climático. Pero yo, Caraota, ¿se acuerdan? Puedo plantearles algo un poco menos apocalíptico frente a estas grandes corporaciones que nos quieren envenenar para enriquecerse. Hay miles de campesinos en el mundo que luchan con nosotras, las semillas autóctonas, para que los pueblos tengan soberanía alimentaria. ¿Y saben qué es la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados, a definir su política agraria y alimentaria, sin intervenciones e injerencias extranjeras. Es el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce. Consiste en priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y las campesinas y de los y las sin tierra a la tierra, al agua y, por supuesto, a nosotras las semillas. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los transgénicos, nanotecnología, agrotóxicos y todo lo que transforma la alimentación en negocio. La soberanía alimentaria promueve el libre acceso a las semillas y el cuidado del agua en su calidad de bien comunal. La soberanía alimentaria se lleva a cabo solo a partir de la agroecología, es decir, la agricultura campesina natural, ancestral y variada, en armonía con la naturaleza, única capaz de enfriar el planeta. Dime, ¿qué prefieres?